Este privilegio celestial. John Flavel. Consideremos en qué consiste este privilegio celestial de comunión con Dios. En general, se encontrará que reside en una correspondencia espiritual entre Cristo y el alma. Dios deja influir en nuestras almas, y nosotros, con la ayuda de su Espíritu, volvemos a Dios. La comunión es una acción mutua. Así en el texto, yo cenaré con Él y Él conmigo. Apocalipsis 3:20. Clamamos a Dios, y Dios responde a ese clamor mediante los ingresos de la gracia espiritual sobre el alma. El día que clamé me respondiste, y me fortaleciste con fuerza en mi alma. Salmo 138:3. Más particularmente, hay muchas maneras y métodos en que los hombres tienen esta correspondencia o comunión espiritual con Dios, a saber, en la contemplación de sus atributos, en los ejercicios de nuestras gracias, en los deberes religiosos, en sus diversas providencias. En todas ellas, los santos tienen comunión con Él. Hay una dulce y sensible comunión entre Dios y su pueblo, en la contemplación de los atributos divinos y las impresiones que Dios hace por ellos en nuestras almas, mientras meditamos en ellos. Por ejemplo, a veces el Señor descubre y manifiesta a las almas de su pueblo su inmensa grandeza, cuya manifestación causa una impresión terrible y humillante en el alma, haciéndola parecer como nada para sí misma. Así, cuando Abraham, ese gran creyente, consideró la grandeza de ese Dios con el que tenía que ver, esa visión de Dios parece reducirlo a sus primeros principios, para desmenuzarlo, por así decirlo, en polvo y cenizas de nuevo. Me he tomado la molestia de hablar al Señor, que no soy más que polvo y ceniza. Génesis 18:27. Ahora se ve a sí mismo como un montón de vileza e indignidad. Así David también dice, cuando considero tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has ordenado. Salmo 8:3. De ahí infiere la grandeza del Creador. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Salmo 8:4. Cuando considero qué gran Dios es el Creador del mundo, me asombra justamente que haya puesto su corazón en una cosa tan vil como el hombre. Cuando los hombres se comparan entre sí y se miden por sí mismos, sus espíritus son propensos a hincharse de orgullo. Pero si miraran a Dios, como lo hicieron estos hombres santos, admirarían su condescendencia. Y esto es comunión con Dios en la meditación de su inmensa grandeza. B. La representación y meditación de la pureza y santidad de Dios, que produce vergüenza y profunda humillación en el alma por las contaminaciones y suciedades pecaminosas que hay en ella. Esto es comunión con Dios, y una excelente manera de tener comunión con Él. Así, cuando se le hizo al profeta Isaías una representación de Dios en su santidad, estaban los serafines cubriendo sus rostros con sus alas y clamando unos a otros diciendo, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. El efecto que esto produjo, o el retorno que hizo el profeta a esta manifestación de Dios en su santidad, fue un profundo abatimiento del alma por su insuficiencia a un Dios tan santo. Entonces dije, ay de mí, porque estoy deshecho, porque soy hombre de labios impuros. Versículo 5. Y esto es una verdadera comunión con Dios en su santidad. Así Job, que había defendido rígidamente su propia integridad frente a los hombres, sin embargo, cuando Dios entró en las listas con él y vio el Dios grande y santo con el que tenía que tratar, exclamó, He aquí que soy vil, ¿qué te responderé? Pondré mi mano sobre mi boca. Una vez he hablado, pero no responderé. Sí, 2 veces, pero no procederé más. Job 40:4-5. He hecho, Señor, he hecho. Podría responder a los hombres, pero no puedo responderte. Tú eres santo, pero yo soy vil. C. A veces se hacen representaciones de la bondad y misericordia de Dios a las almas de su pueblo, cuando éstas producen un descongelamiento ingenuo y un derretimiento del corazón en una admiración humilde y agradecida de ella, y un cuidado de complacerlo en los caminos de la obediencia, entonces tienen los hombres comunión con Dios en su bondad. La bondad de Dios llega a los hombres por un doble canal: su bondad para con sus cuerpos en las providencias externas, su bondad para con sus almas en las misericordias espirituales, cuando la bondad de Dios,
en cualquiera de los dos sentidos, suscita el amor y la gratitud del alma hacia el Dios de nuestras misericordias, entonces tenemos una verdadera comunión con Él. Y dijo Jacob: Oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, que me dijiste: vuélvete a tu patria y a tu parentela, y te trataré bien. No soy digno de la menor de todas las misericordias y de toda la verdad que has hecho a tu siervo, porque con mi cayado pasé este Jordán, y ahora me he convertido en dos bandas. Génesis 32, 9-10. Ah, Señor, veo una multitud de misericordias a mi alrededor, y el más pequeño de ellos es más grande que yo. Y vino el rey David, y se sentó delante de Jehová y dijo: ¿Quién soy yo, oh Jehová Dios? ¿Y qué es mi casa, para que me hayas traído hasta aquí? Y esto fue poca cosa a tus ojos, oh Dios. ¿Qué más puede hablarte David? Crónicas 17, 16, 18. Usted ve en estos casos los efectos que la bondad de Dios, incluso en las misericordias inferiores y externas, produce en los corazones santificados, pero entonces, si llegan a las misericordias espirituales y ponderan la bondad de Dios para con sus almas, al perdonar, aceptar y salvar a criaturas tan viles y pecadoras como ustedes, esto afecta mucho más al corazón y lo sobrecoge con un santo asombro, como ven en Pablo. La gracia de nuestro Señor fue abundante. Yo era un blasfemo y un perseguidor, pero obtuve misericordia. 1 Timoteo 1, 13-14. Por eso, cuando la gracia perdonadora se le apareció a María, aquella notoria pecadora, la visión de la misericordia arrojó su alma en un torrente de lágrimas, en transportes de amor. Lloró y lavó los pies de su Salvador con lágrimas de alegría y agradecimiento. Lucas 7, 44. Ningún terror de la ley, ningún temor del infierno descongelan el corazón como la aprehensión de la misericordia perdonadora. D. A veces hay representaciones especiales de la veracidad y fidelidad de Dios hechas a su pueblo. Estas generan confianza y santa confianza en sus almas, y cuando lo hacen, entonces los hombres tienen comunión con Dios en su fidelidad. Así, nunca te dejaré ni te abandonaré. Hebreos 13, 5. Hay un descubrimiento de la fidelidad de Dios. ¿Y qué sigue a esto? Véase el versículo 6, para que podamos decir con valentía: el Señor es mi ayudante, y no temeré lo que me haga el hombre. Aquí está la fidelidad en Dios, produciendo verdad y confianza en el creyente. Esta es esa reciprocidad, esa dulce comunión y compañerismo entre Dios y un creyente con respecto a su fidelidad. He aquí que Dios es mi salvación, confiaré y no temeré. Isaías 12:2. Y en verdad, amigo, esto es lo que el Señor espera justamente de ti, tu verdad y confianza en Él, tu firme dependencia de Él, en respuesta a todos los descubrimientos de su fidelidad hacia ti, tanto en su palabra como en sus providencias. Hay manifestaciones de la cólera y del desagrado de Dios mediante el ocultamiento de su rostro y el fruncimiento de su providencia. Cuando éstas producen un arrepentimiento y una profunda humillación por el pecado, una inquietud, un desasosiego de espíritu hasta que Él restaure su favor y manifieste su reconciliación con el alma. Aquí hay una verdadera comunión entre Dios y el alma. Escondiste tu rostro y me turbé. Salmo 37. Un alma bondadosa no descansará allí, sino que se esforzará por demandar un nuevo perdón. Hazme oír gozo y alegría, que se alegren los huesos que has quebrado. Devuélveme el gozo de tu salvación. No puedo omitir aquí detectar un gran error incluso entre el propio pueblo de Dios. Muchos de ellos no entienden qué comunión debe haber con Dios bajo las manifestaciones de su desagrado por el pecado. Saben que los sentimientos afectuosos de sus almas en el amor, la alabanza, son comunión con Dios, pero en la vergüenza, la pena y el dolor producidos en ellos por las manifestaciones del desagrado de Dios, digo que no entienden que incluso en estas cosas puede haber comunión con Dios. Pero permítanme decirles que incluso tales cosas son los frutos selectos del espíritu de adopción, y que en ellos su alma tiene una comunión tan real y beneficiosa con Dios como en los más grandes transportes de gozo y consuelo espirituales. Oh, es un marco bendito estar ante el Señor, como lo estuvo Esdras, después de la convicción de tu flojera, descuido y contaminaciones espirituales, las consecuencias de esos pecados, diciendo con él: oh Dios mío,
Me avergüenzo y me sonrojo al levantar mi rostro hacia ti. Esdras 9, 6. La vergüenza y el rubor son signos tan excelentes de comunión con Dios como las sonrisas más dulces. Por último, hay representaciones y contemplaciones especiales de la omnisciencia de Dios que producen sinceridad, consuelo en las apelaciones y recurso a ella en las dudas de nuestra propia rectitud. Y este también es un método selecto y excelente de comunión con Dios. Cuando la omnisciencia de Dios obliga fuertemente al alma a la sinceridad y la rectitud, como lo hizo David, Salmo 139, 11, 12. Yo también fui recto ante él. Salmo 18, 23. La consideración de que siempre estaba ante el ojo de Dios era su preservación de la iniquidad, sí, de su propia iniquidad, cuando produce consuelo al apelar a ella, como lo hizo Ezequías. Acuérdate ahora de cómo he andado delante de ti con verdad y con un corazón perfecto. Así también Job apela a este atributo. Tú sabes que no soy impío. Job 10, 7. Lo mismo hizo Jeremías. Pero tú, Señor, me conoces, me has visto y has probado mi corazón para contigo. Jeremías 12, 3. Cuando recurrimos a ella en caso de dudas y temores sobre nuestra propia rectitud. Así hizo David. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí algún camino malo. Salmo 139, 23, 24. En todos estos atributos de Dios, los cristianos tienen una real y dulce comunión con Él, que fue lo primero que se abrió, a saber, la comunión con Dios en la meditación de sus atributos. El siguiente método de comunión con Dios es en los ejercicios de nuestras gracias en los diversos deberes de la religión, en la oración, en la audición, en todo lo cual el Espíritu del Señor influye en las gracias de su pueblo, y éste le devuelve los frutos en alguna medida. Así como Dios ha plantado varias gracias en las almas regeneradas, también ha designado varios deberes para ejercitar y extraer esas gracias. Y cuando lo hacen, entonces su pueblo tiene una dulce y real comunión con Él. Y, para empezar, la primera gracia que se manifiesta en el alma de un cristiano, a saber, el arrepentimiento y el dolor por el pecado. En el ejercicio de esta gracia del arrepentimiento, el alma se derrama ante el Señor con mucha amargura y quebrantamiento de corazón, arroja sus penas, que son como mucha semilla sembrada. Y en respuesta a ello, el Señor suele enviar una respuesta de paz. Dije, confesaré mis transgresiones, y tú perdonaste la iniquidad de mi pecado. Salmo 32, 5. Aquí hay una voz de dolor enviada hacia arriba, y una voz de paz que desciende, que es la verdadera comunión entre Dios y el hombre en el ejercicio del arrepentimiento. B. Así como hay temporadas en el deber en las que los santos ejercen su arrepentimiento y el Señor les devuelve la paz, así también el Señor les ayuda en sus deberes a actuar su fe, a cambio de lo cual encuentran del Señor apoyo interior, descanso y refrigerio. Yo había desmayado si no hubiera creído. Salmo 27, 13. Y muchas veces encuentran una seguridad de las misericordias sobre las que han actuado su fe. 1 Juan 5, 14. El Señor muchas veces extrae grados eminentes de nuestro amor a Él en el curso de nuestros deberes. El corazón se llena de amor a Cristo. La fuerza del alma es atraída hacia Cristo en el amor, y esto el Señor lo retribuye en especie, amor por amor. El que me ama será amado por mi Padre, y vendremos, y haremos nuestra morada con Él. Juan 14, 21, 23. Aquí está la dulce comunión con Dios en el ejercicio del amor. Oh, qué rico comercio hacen los cristianos por este camino en sus deberes y ejercicios de gracias. D. Para no mencionar más en los deberes de la obediencia pasiva, los cristianos están capacitados para ejercitar su paciencia, mansedumbre y longanimidad por Cristo, a cambio de lo cual el Señor les da los singulares consuelos de su Espíritu. Dobles retornos de alegría. El Espíritu de gloria y de Dios descansa sobre vosotros. 1 Pedro 4, 14. El Señor los fortalece con la fortaleza pasiva, con toda la fuerza en el hombre interior, con toda la longanimidad, pero la recompensa de esa longanimidad es la alegría. Colosenses 1, 11. Este es el oficio que manejan con el cielo. Además de la comunión con Dios en la contemplación de sus atributos, y de las gracias ejercitadas en el curso de los deberes, hay otro método de comunión con Dios en el camino de sus providencias,
pues en él también su pueblo camina con él. Para dar una muestra de esto, consideremos la providencia en un aspecto triple sobre el pueblo de Dios. A. Hay providencias aflictivas, varas y reprimendas con las que el Señor castiga a sus hijos. Esta es la disciplina de su casa, en respuesta a la cual las almas bondadosas se someten mansamente y como niños, un fruto del espíritu de adopción, son llevadas a aceptar el castigo de sus iniquidades. Y en esto radica la comunión con Dios bajo la vara. Este retorno a la vara puede no ser inmediato, pues hay mucha terquedad no mortificada en los mejores corazones, pero este es el fruto que dará, y cuando lo hace, hay verdadera comunión entre Dios y el alma afligida. Hebreos 12, 5-11. Que los cristianos no se equivoquen. Si cuando Dios golpea se humillan, escudriñan sus corazones y bendicen a Dios por los descubrimientos de pecado hechos por sus aflicciones, admirando su sabiduría en el tiempo, moderando y eligiendo la vara, besándola con sumisión infantil y diciendo, «Es bueno para mí haber sido afligido». Esa alma tiene verdadera comunión con Dios, aunque sea por un tiempo sin alegría. B. Hay momentos en que la providencia aprieta al pueblo de Dios. Cuando las aguas del consuelo refluyen y bajan mucho, las necesidades pican. Pero si entonces el alma vuelve a depender filialmente del cuidado paternal, diciendo con David, «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Salmo 23, 1. Entonces le corresponde a él proveer y a mí depender. Confiaré en el cuidado y el amor de mi Padre. Aquí está la dulce comunión con Dios bajo las necesidades más apremiantes. Las necesidades del cuerpo enriquecen el alma. Las estrecheces externas son ocasión de agrandamientos internos. Oh, vea desde aquí cuán bueno es tener un interés en Dios como Padre, cualesquiera que sean los cambios de la providencia que le sobrevengan. C. Hay épocas en las que el Señor expone a su pueblo a peligros inminentes y visibles, cuando a los ojos del sentido común no hay forma de escapar. Ahora bien, cuando esto produce confianza en Dios y resignación al placer de su voluntad, aquí está la comunión con Dios en tiempos de angustia y dificultad. Así David dijo, «En el momento en que tenga miedo, confiaré en ti». Salmo 56, 3. Padre, veo que se levanta una tormenta. Tu pobre hijo viene a refugiarse bajo el techo de su padre, porque ¿a dónde debería ir un hijo angustiado sino a su padre? Y luego, en cuanto a los asuntos y acontecimientos de las providencias dudosas, cuando el alma se resigna y se deja a la sabia disposición de la voluntad de Dios, como cuando David dijo, «Aquí estoy, que haga conmigo lo que le parezca». Esta es la verdadera y dulce comunión con Dios en sus providencias. La alta comunión con Cristo te dará dos cielos, un cielo en la tierra y un cielo después de la muerte. Thomas Brooks. La comunión con Dios es la cima de la experiencia de los santos en esta vida. Es la cumbre de la religión experimental y de la poderosa piedad. De todos los disfrutes del pueblo de Dios en la tierra, es el más cercano a la dicha celestial, y si se le pudiera añadir la perfección total y la duración sin fin, sería eso. John Gill. El fin, hermanos míos, de todos los deberes, fíjense en lo que digo. El fin de la gracia misma es el conocimiento de Dios y la comunión con Él. Por lo tanto, escuchen y oren. Si descansas en los deberes sin la comunión con Dios y el conocimiento de Él, tu alma se encontrará vacía y se sentará en la tristeza al final. Thomas Goodwin. No basta con estar convencido de la doctrina de la justificación por la fe, la gran consigna de la Reforma protestante. Eso puede sostenerse como una opinión intelectual, y si las personas se limitan a sostener una serie de opiniones ortodoxas, no están, repito, en la posición verdaderamente cristiana. La esencia de la posición cristiana y de la vida cristiana es que debemos ser capaces de decir, verdaderamente mi comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. D. M. Lloyd Jones. Cuanto más se evidencie la unión y comunión de un hombre con Dios, más se llenará el alma de ese gozo indecible y lleno de gloria, y de ese consuelo y paz que sobrepasa el entendimiento. Thomas Brooks.